Bueno, buenas con todos. Hoy día estamos aquí en Ojo Crítico con Alonso Aguilar, como siempre, y vamos a conversar sobre un personaje muy polémico que se ha vuelto ahora tendencia, evidentemente, que es Donald Trump, porque ha ganado su segundo mandato a la presidencia de Estados Unidos y ha sido una victoria además aplastante. Ha ganado en la mayoría de colegios electorales. El voto popular ha sido mayoritariamente para Trump, cosa que no fue así en el primer mandato contra Clinton. Además, ha cambiado todo el mapa electoral de los Estados Unidos y varias zonas que antes le pertenecían principalmente al Partido Demócrata por la historia, etcétera, finalmente ahora han caído en manos de los republicanos, ¿no? Entonces ha habido un montón de electorado que ha pasado a manos de Trump y ahora también podríamos analizar por qué. Pero antes que pasar a eso, claro, hay una cosa que me gustaría comentar y es que, claro, la figura de Trump es muy polémica porque por lo general, no por lo general, o sea, él se ha mostrado siempre con maneras muy vulgares, desagradables, incluso podría decirse que ha tenido gestos misóginos, racistas, etcétera. Y efectivamente eso desanima a cualquiera, ¿no? Y es una cuestión que bastante criticable y que no aporta en nada a su imagen. Eh, y con la que, digamos, a mí no me parece agradable, ni mucho menos, pero creo que en este programa, al menos de mi parte, me parece interesante tratar, no perder de vista ese punto, porque es importante, me parece que la elegancia, la caballerosidad, etcétera, son fundamentales Claro. también, sobre todo en un estadista, pero es lo que hay hasta cierto punto, y creo que en ese sentido también discutir sobre lo que es evidente, y es que no es un tipo A1, ni mucho menos, no lo parece ser al menos, creo que sería un poquito no tan interesante como conversar más sobre lo que está haciendo él en tanto político y los hechos y las acciones que se tomaron en su primer mandato y que además ahora parece que van a ser profundizadas en este segundo mandato. Creo que eso es más interesante a nivel geopolítico y creo que puede darnos una idea de cuál es la verdadera relevancia, más allá del show que representa Trump a nivel político, que lo representa efectivamente, y hasta cierto punto también es un show entretenido en alguna medida, pero sería interesante tratar de enfocarnos en eso, ¿no? En qué cosa está haciendo, qué va a representar para la economía mundial, qué va a representar a nivel geopolítico, cuáles van a ser las nuevas coordenadas del mundo y también qué representa Trump en tanto nuevo mandatario del imperio estadounidense. Porque hasta cierto punto, y esto es algo que los mismos Estados Unidos hacen consigo mismo hace mucho tiempo, es concebirse como un nuevo imperio romano. Entonces Trump está asumiendo un mandato nuevo, un segundo mandato, de una suerte de nuevo imperio romano que está en una suerte de encrucijada como la que podría haberse encontrado el imperio romano más o menos cuando se divide en imperio romano de Occidente y imperio romano bizantino o oriental. Y ahí hay un análisis bien interesante que se puede hacer, que lo hace Lubeck, que es, digamos, el Imperio Romano de Occidente cae porque de algún modo se entrega a las guerras contra los bárbaros y empieza a gastar una enorme cantidad de recursos en esas guerras y pierde en ese sentido su potencia y finalmente vienen las invasiones bárbaras y desarticulan el Imperio Romano de Occidente, mientras que, y cae más o menos en 1460, si no me equivoco, 73. 73, y luego el Imperio Romano Bizantino dura 1000 años más. Y dura 1000 años más porque, primero que es mucho más austero en los recursos bélicos y se maneja más diplomáticamente. Y en ese sentido, pareciera que Trump, con sus medidas, está acercándose más a medidas del tipo bizantino, con el fin de prolongar la vida del imperio estadounidense el mayor tiempo posible, porque si no, obviamente correría el riesgo de perderse, sobre todo frente al auge de potencias como la República Comunista China o Rusia o los BRICS con Irán, con la India, que son potencias que verdaderamente ponen en tela de juicio el dominio hegemónico de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, pareciera que Trump, y creo que es una de las razones por las que los votantes estadounidenses lo han tomado, más allá de sus formas, que pueden ser desagradables, pero al final
con el atentado que hubo, yo el otro día, también viendo un video que hizo Armesilla sobre Trump, hay un momento en el que Trump entra a una suerte, a un meeting después del atentado, Claro, y lo con el reciben, parche, y lo con el parche en la reciben, oreja. pero como si fuera Julio César. Sí, claro. Y no solo Julio César, sino además le cantan himnos. Entonces, como se ha vuelto, nos guste o no, y además Exacto. curiosamente, porque yo imagino que Julio César era bastante más elegante que Trump, pero se ha vuelto para mucha gente en Estados Unidos una suerte de César, de Mesías que puede darle a Estados Unidos la potencia que alguna vez tuvo y revitalizar su economía, revitalizar su potencia bélica, y volver a tener el dominio y poder prolongar la vida de este imperio norteamericano en el tiempo. Porque, o sea, sí es cierto que está en una encrucijada Estados Unidos en tanto imperio, ¿no? Y creo que Trump un poco representa eso. Con eso empiezo. Sí, bueno, dentro de todo lo que has mencionado, me gustaría ir. A ver, en primer lugar, por el aspecto de la forma, que es tan importante, es lo que se critica a primera vista, y sin embargo creo que nos demuestra que, al menos para una sociedad como Estados Unidos, la forma es lo de segundo o tercer lugar. Sí. En primer lugar está el modus vivendi, el espíritu, vamos a llamarlo, el American Spirit. Uh-huh. Un espíritu que se ha formado, diría yo, o sea, como para entender, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos en el 2016 y 2024 vota por Trump y sale Trump? Frente a la posición de Estados Unidos frente a las otras potencias y al cambio social que irrumpe en todo Occidente, en realidad. Que es el hecho de una sociedad que se forma a partir de lo que tú tomas y en consideración con el esfuerzo que tienes que tener. Me pongo sobre todo, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que pueden haber, la conquista del oeste, del Wild West, que es, ok, anda y habita esta zona. Yo te doy la oportunidad para que tengas la tierra acá, siempre y cuando sobrevivas. A los Lakota, a los Comanche, a los Apache y a todos los que hayan, que evidentemente ello devino en que la sociedad americana, white, proud, redneck, se ponga adelante. Que, claro, ¿por qué en el sur encontramos la gran mayoría de esas personas? Porque son justamente los que pudieron, no voy a decir acabar porque no fue esa la palabra, pero sí subyugar y pudieron imponerse frente a las otras poblaciones que yacían en ese territorio, no solamente los indígenas americanos, sino también los mexicanos. Los hispanos. Y los hispanos, por supuesto, todo lo que hay ahí. Y entonces, muchos indígenas norteamericanos que hablaban español y sí, que ya habían por sido supuesto. bautizados. Sí, 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 sí. No, y ni qué decir con los Lakota, sobre todo, y con la gran, por ejemplo, Ahora, pero sí acabaron con muchos indígenas. con muchos, sí, sí, o sea, sí. y tuvieron una actitud pero sobre todo genocida a lo largo de toda la conquista. Yo me ponía a hablar sobre todo en la zona ahorita, en mi cabeza estaba en Texas, en Nevada, en New Mexico, que acabaron. Para acabar tendría que ser el 100%, Claro, pero podríamos claro. llamar un 90%. Destruyeron la cultura, Claro. por supuesto, Sí. eso sí. Pero lo que voy es, retomando este aspecto, es una sociedad, es una cultura que se basa en el hecho de yo he conseguido esto que tengo, esta hegemonía, a partir de las formas que hemos tenido nosotros, evidentemente, en el status quo, que es y que va evolucionando con el devenir de los tiempos, ¿no? Viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entra el Plan Marshall y Estados Unidos se convierte en la potencia frente a Occidente. Porque si nosotros nos libramos de Inglaterra, ¿a quién le tenemos que ganar en primer lugar? A Inglaterra, a España, a todos los europeos. Una vez que nosotros nos posicionamos ahí, comienza la época, vamos a llamarla en términos trumpianos, del Great America. Esta es la Great America, la América de los 50, 60, que en los 70 ya comienza bien me he entrado en los 60 también, pero en los 70 ya comienza a más o menos derrumbarse y en los 80 cambia, Reagan, ¿no? Claro. Y tienes también demócratas republicanos. ¿Quiénes han sido los gobiernos más representativos de aquella época? Reagan, Bush y ahorita Trump. Evidentemente, si Trump entra, es en contraposición, en primer lugar, a Obama. ¿Qué cosas planteó Obama durante sus 8 años? Justamente cambiar o ir un poquito hacia los márgenes, porque Obama sigue siendo estadounidense, por más que quiera cambiar las cosas, sigue siendo americano, o sea, bien sentado en la Casa Blanca, viendo cómo mataban a Osama Bin Laden.
Premio Nobel de la Paz. Y destruyendo Libia. Claro, también, ¿no? y Premio Nobel de la Paz. Para entender qué es Estados Unidos. O sea, se están peleando dos aspectos que siguen siendo parte de una misma potencia mundial. Pero como para ir cerrando este aspecto de las formas y el ser del estadounidense, ¿por qué justamente si es un país que se ha armado a punta de migrantes, a punta de tomar cosas que no necesariamente le pertenecen, y la tomo y con la ilusión de, bueno, yo estoy tomándola y proponiéndole orden, haciendo que se desarrolle en esta tierra que era simplemente un lugar de pasteo para los bisontes, ahora tenemos 3, 4 fábricas, tenemos un pueblo que está prosperando, tenemos una universidad? O sea, bajo esa imagen de yo tomo con los medios que tenga, pero hago prosperar, es este punto, ya, vamos a llamarlo así. Yo tomo y hago prosperar el ser trampiano, vamos a llamarlo así, resumiéndolo, Claro. en algún aspecto. Y que justamente, vamos a llamarlo por las influencias intelectuales de las universidades, el nuevo cambio en Occidente y todos los cambios que van a ir justamente en contra de las hegemonías, que van a hacer que el país se polarice. Yo, o sea, por ejemplo, agarrando eso de la esencia del estadounidense, habría que nombrar un poco cuál es el origen filosófico que está íntimamente relacionado al puritanismo y al calvinismo también. Sí. En contraposición, por ejemplo, a una ideología más católica Sí, por supuesto. hispana también, Sí. contrarreformista, ¿no? En cambio, en el caso de los calvinistas, o sea, Calvino es un personaje muy interesante porque propone que si tú eres rico, es porque estás en buenos ojos de Dios. Claro, Lo cual dentro... es extraño, Sí, es extraño porque, o sea, yo no entiendo cómo Calvino hace que eso sea compatible con esta frase de Cristo, que es que más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, y sin embargo, Claro, le da la vuelta maravillosamente, y ahora si tú eres rico es porque estás en buenos ojos de Dios, Sí. y tu riqueza significa que hasta cierto punto ya estás encaminado hacia el cielo. Sí. Y por eso Y es que un si poco tienes con riqueza... la predestinación sí, también, estás ¿no? predestinado a eso. Entonces, eso también justifica... Sí. Lucian Febvre, que teológicamente es un historiador de los años ese 30, estado, ¿no? tiene un libro, ahorita he olvidado el nombre, pero tiene un libro bastante interesante sobre ello, que justamente uno se pone a preguntar, ¿por qué Estados Unidos es el país que es? Y yo no conozco Estados Unidos, nunca he podido ir, pero todas las personas que van, he ido, amigos que han ido a hacer work and travel, familia que ha ido a trabajar ahí, tengo familia que vive ahí, y toda esa, la cultura del trabajo, el trabajo. ¿Por qué tanto el trabajo? Y justamente una de las teorías bastante cuestionables también, pero muy palpables, es esta que propones tú, que justamente frente a todos los cuestionamientos teológicos que te dicen si el pecado es inevitable y todos vamos a caer en pecado, entonces ¿cómo nos podremos salvar? Lutero también tiene un pensamiento parecido, que es, ok, voy a pensar en la predestinación, es decir, tú cuando naces ya estás salvado. Para los puritanos, no necesariamente con los calvinistas o con Zwingli, que es vamos a llamarle de quien bebe más Calvino, es justamente ellos piensan, tú cuando naces ya estás salvado o condenado. ¿Cómo saber si estás salvado o condenado? Por el nivel de productividad que tienes. Entonces, todo el mundo se va a esforzar en trabajar un montón. Evidentemente, por un lado vas a tener más cosas, vas a tener tus posiciones, pero si vas a un aspecto más interno es porque de verdad estás buscando la salvación a través de tu trabajo, pensando además que ya es algo que escapa de tu poder. Y de ahí porque viene, ya estás o no. De ahí viene toda esta... cuando Estados Unidos se forma como nación, se toma a sí misma como una suerte Por supuesto, de las nuevo 13 pueblo, naciones. de nuevo pueblo elegido. Sí. Y se propone Las a sí 13 mismo colonias, como aquel pueblo que debe ser el que imponga un nuevo orden mundial, a través de la doctrina manifiesto, a través de la doctrina Monroe. Perdón, el manifiesto no se llama... Se llama algo de manifiesto, ahorita me olvidé el primer nombre, pero es el manifiesto en el que se establece a Estados Unidos como el pueblo elegido por la providencia para que establezca un nuevo orden mundial, que lo establecen, y luego la doctrina Monroe, que ya es un plan político, ¿no? Para controlar el mundo. Entonces, en ese sentido, Trump aparece como una suerte de nuevo César que debe revigorizar a esa Great America. Exacto. Entonces, o sea, más allá de que sus formas gusten o no, habría que entender por qué ha logrado esto y cuáles son también algunas medidas, por ejemplo, económicas, ¿no? Que podría establecer Trump. Y justamente entrando a lo económico también para responder por qué tantos migrantes hispanoamericanos han votado.
por Trump cuando Trump dice claramente que los va a votar y que una de las grandes, cánceres de Estados Unidos son los migrantes, no de necesariamente cualquier parte del mundo, sino los migrantes centroamericanos y sudamericanos. Sí. Diciendo, Pero los hispanos han votado por él. ¿Y por qué votan por él? Justamente porque detrás de las palabras y de la esencia y de todo lo que puede haber, justamente van hacia el hecho en sí. Cuando uno agarra y dice, oye, yo en mi país, Perú, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, no puedo hacer las cosas, o mi familia que está ahí no pueden hacer las cosas que sí puedo hacer yo acá en Estados Unidos. Estas cosas que Estados Unidos me permite hacerlo por la cultura que viene teniendo durante los últimos 80 años y que ahora más bien la quieren cambiar. Mejor me quedo en mi país. Voto por Trump. Sí, no, y además hay otra cosa muy importante que no se entiende muchas veces desde las clases medias altas, y es que el problema con la inmigración es que, claro, desde una posición acomodada y hasta cierto punto con riqueza, Sí, uno siente la compasión por los inmigrantes que no pueden entrar. Y está bien tener esa compasión, ese deseo de que se integren, pero si tú como país no tienes una política migratoria medianamente razonable, los que van a sufrir la entrada indiscriminada de inmigrantes no son las clases altas, tampoco las clases medias bajas, porque es ese ejército industrial de reserva que entra con los inmigrantes que hace que, primero, que compitan con las clases menos acomodadas y que hagan que sus sueldos se vean inmediatamente más bajos, porque va a haber una gran cantidad de gente que va a estar dispuesta a trabajar por sueldos ínfimos, porque lo necesitan. Entonces, eso hace que al final los afectados sean esas clases hispanas que ya están hasta cierto punto culturizadas en Estados Unidos y que ya tienen una ciudadanía, etcétera, y que dicen, yo no quiero que entren más hispanos, porque el primer afectado voy a ser yo. Por supuesto, y ahí está el gran dilema, porque cuando ¿te guías por el principio o te guías por la práctica o tratas de encontrar un equilibrio? Y esto es clave, porque esto es... y sobre todo yo no me siento de verdad, o intento pensar las cosas más allá de izquierda o derecha, pero para quienes son de izquierda, tienen que entender que la razón por la que la clase trabajadora ha dejado de votarlos a ellos y están votando a lo que ahora llaman ultraderecha, por ejemplo, Meloni en Italia o Le Pen en Francia o Vox en España, es porque la izquierda tradicional... Con todas sus ineficiencias también. Claro, por supuesto. Es que no estoy aquí defendiendo es simplemente posturas, es simplemente entender por qué el electorado, sobre todo la clase trabajadora, ha pasado a votar a la ultraderecha, precisamente porque la izquierda común y corriente, la tradicional, ha dejado de representar sus intereses y más bien está, en el caso por ejemplo de Kamala Harris, ha pasado a un discurso wokista, victimista, que también a los hispanos tarde o temprano les empieza a generar tirria, porque es como están constantemente haciéndoles entender que hay pobre hispano, vamos a cuidarlo desde esta posición de superioridad moral que viene y te da una mano. Eso tampoco ayuda, es bien tonto. Lo miras desde arriba. Sí. Y desde arriba es sumamente fácil guiarse por el principio, lo cual no quiere decir que estemos negando el principio, es decir, los valores, la moral, la ética por la cual te vayas a regir. Pero eso no puede ir en contra de los resultados propios de las medidas y sobre todo de lo que quiere lograr la gente. Y la gente quiere en primer lugar salir adelante ellos y sus familias. Vamos a representar, puede que en algunos aspectos sean unos, porque el nivel de individualismo propio de Estados Unidos y propio de la sociedad occidental también es, creo que sin entrar a juzgarlo, tiene mucho que ver, mucho que ver para entrar a tallar en pensar la imagen o la mente, mejor dicho, del votante. Entonces, porque necesitas, en primer lugar, salir adelante tú y tu familia. Claro. Luego el lugar en el que estás, porque seas tú o no del lugar, el lugar en el que estás tiene que salir adelante, para luego comenzar a ver, ok, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Para ver cómo podemos equilibrarnos. Y es algo que además Estados Unidos ha tenido que hacer y todos los estados han tenido que hacer en mayor o menor medida, porque si no todo se va al demonio. Y cuando tú analizas ahora el mapa electoral, tú ves que, Kamala Harris ha ganado sobre todo en la costa este y en la costa oeste, que es donde está Wall Street y donde está Hollywood y donde está Silicon Valley. Entonces toda la industria y las universidades más fuertes. Las universidades principalmente wokistas. Mientras que, por ejemplo, todo el cinturón del centro, que se le llama el cinturón de hierro, que es donde se ha desindustrializado Estados Unidos y precisamente ha quedado toda una masa de trabajadores que se han quedado sin trabajo y que, claro,
han visto desde Reagan sobre todo que la productividad del país ha incrementado, pero sus salarios se han mantenido, mientras que las clases altas han disparado sus ingresos y los han multiplicado considerablemente. Entonces, obviamente, si Kamala Harris, que representa al Partido Demócrata, que está por lo general históricamente asociado a la justicia social, a la redistribución de la riqueza, pero justamente están del lado de ella ahora las grandes digamos, Hollywood, las empresas tecnológicas, claro, las grandes élites. Entonces, obviamente, el electorado trabajador industrial, que además no la está pasando bien, va a apoyar a Trump, que además ha sabido cómo captar esos votos. Y efectivamente, pareciera que es honesto en eso. Pareciera que verdaderamente sí va, o sea, le ha subido los aranceles a China, y al mismo tiempo también, ahora escuché a un politólogo muy interesante, cuyo nombre es, no quiero decirlo mal porque es un nombre un poquito complicado, Vistoletti, que hablaba de que en realidad entre el Partido Demócrata y el partido de Trump, el republicano, en realidad lo que hay es un enfrentamiento entre dos neoliberalismos distintos. Porque igual, en el fondo, los dos son neoliberales. Sí, America, o sea, eso también, claro. O sea, se mantiene ese fondo común, pero en la superficie lo que hay es un neoliberalismo globalista, por así decirlo, representado por el Partido Demócrata, mientras que en el caso de Trump y del Partido Republicano en este momento de la historia estaríamos frente a un neoliberalismo que, claro, él no lo llama nacionalista porque eso ya involucra otro tipo de pensamiento, aparte, pero sí ¿cuántas naciones un neoliberalismo están detrás de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos? Está dispuesto a utilizar una serie de mecanismos, en este caso proteccionistas, por ejemplo, como subir los aranceles así al por mayor, sobre todo contra China por cuestiones políticas, para favorecer a la industria nacional y mantener este eslogan de Make America First, ¿no? Claro. Que hace también de Trump un presidente más soberanista, ¿no? Que esté más interesado en representar los intereses de su nación y se acabó. Del mismo modo como también lo está Putin o Xi Jinping, ¿no? Entonces eso también me parecía interesante para entender cuáles son los movimientos que están detrás de esta elección, ¿no? Sí, sobre todo entendiendo vamos a llamarlo, pues, porque no es izquierdas y derechas, por más que a nosotros en Hispanoamérica se nos venda como la izquierda y la derecha. Acá, cómo nos afecta a nosotros es distinto, cómo nos afecta a Perú es distinto. Ya no operan esos conceptos. No, en absoluto, pues, porque nuestra sociedad es totalmente distinta. En muchos aspectos, algunos sectores de nuestra sociedad es muy similar a algunos sectores de la sociedad norteamericana, pequeños, en pequeña proporción, pero la radiografía del país es totalmente distinta. Es que creo yo justamente que depende de cómo los miren, ¿no? Pero tú has mencionado Xi Jinping, Putin, y Trump. Para gran parte de la población americana, no la mayoría, ya lo hemos visto, pero para gran parte de la población americana, ellos tres son villanos. Así, ¿listo? Son villanos, son malos, son guajaja. Muy reduccionista. Lo cual es totalmente reduccionista. Entonces, claro, porque ellos van a decir, no es que estemos... algunos aspectos, ¿no? Te van a decir, no es que estemos a favor o en contra de Estados Unidos, estamos a favor o en contra de esta manera de pensar que no es propia de Estados Unidos, sino de todo Occidente y del mundo, porque vamos, China no es Occidente, pero vamos a ver cómo manejan su economía, y está en términos occidentales. Y neoliberales. Entonces, y neoliberales y extractivistas y todo lo que quieras, como quieras compararlo con las grandes potencias y Rusia también. Rusia también, claro. Entonces, en ese sentido, todo el mundo chapa tu mapa mundi, chapa toda la franja, toda esta franja, todo no es el meridiano, la longitud, se maneja bajo los mismos términos. Estos mismos términos que podríamos llamarlo bajo otra perspectiva, bajo otra lupa. Contaminación, discriminación, que depende del lugar en donde estés, se va a traducir en misoginia, se va a traducir en homofobia, transfobia, LGTBI-fobia, y racismo, evidentemente, dependiendo de dónde estés. Tienes ese aspecto de quienes te dicen que Trump y los grandes líderes, el soberanismo de por sí implica todo esto, y tienes por el otro lado aquellos que piensan que todo debe ser libre y que todo debe ser dado y que qué mal, como o sea, ¿cómo ponerlos en términos de que se me pueda entender bien? Es que sí, es que puede ser, o sea, es que a veces se piensa que el ser humano por haber nacido ya toma, le debemos que dar. Y ese debe ser el afán de todo Estado con sus propios ciudadanos y a quienes pueda lograr, pero la realidad no es así. Y como te digo, lo primero que va a querer hacer uno es proteger lo que tiene.
para los suyos y para su familia, y luego ver qué puede hacer con los demás. Evidentemente, dependiendo de cómo pienses, el qué haces con lo demás cambia totalmente. Algunos te van a decir, métete a hacer industrias, otros te van a decir, anda, subvenciona a 100 estudiantes migrantes a que puedan estudiar su carrera en humanidades. Perfecto. Pero el sentido justamente que estábamos hablando, que es que Estados Unidos no va a cambiar. Estados Unidos sigue siendo neoliberal y no va a poder cambiar sus políticas, y es justamente, o bueno, no va a querer cambiarlas porque no quiere perder la hegemonía que tiene. Y hay algunos puntos que creo yo que es hacia el lado más globalista, creo yo, que no capta las aristas de lo que significa vivir en Estados Unidos o ser Estados Unidos, y que en el momento que se abra hacia los demás, su propio estilo de vida va a cambiar. Creo yo que algunos podrán asumirlo y decir, ok, estoy dispuesto, y otros que quizás sigan viviendo en el cuento de hadas. Sí. No, y otro aspecto importante de Trump es cómo va a funcionar geopolíticamente, ¿no? Por ejemplo, con la guerra de Ucrania. O sea, pareciera, todo indica, y también lo secunda en ese sentido su vicepresidente Vance, es que va a hacer todo lo posible por poner alto al fuego, ¿no? Está incluso dispuesto a hacer que Rusia mantenga los territorios conquistados en esta guerra, que está hasta cierto punto ganando. Sí. Y con eso finalmente simplemente le concedería a Rusia una victoria en términos fácticos. Estaría dispuesto a eso Trump, con tal de ponerle alto al fuego. Lo cual, o sea, es importante porque, es importante porque, o sea, no dejaría de ser gran cosa que acabe esa guerra. Y hay muchos en Europa incluso que están en contra de que se acabe con esa guerra, ¿no? Entonces Trump ahí pondría también fin a eso. Claro, y además habría que recordar que en su primer mandato Trump no metió a Estados Unidos en ninguna guerra extra en la que ya estaba, ¿no? Y justamente eso es un poco común. Y si te pones a pensar en el plan que justamente estamos hablando de tener que reestructurarte internamente, lo último que quieres es comenzar a meterte en conflictos externos, porque te das cuenta que una de las grandes causas del problema de imagen de Estados Unidos y el problema de imagen interno, es decir, del nivel de, vamos a llamarle filiación, del nivel de confianza, del nivel de satisfacción que tiene el propio ciudadano norteamericano con su propio gobierno, viene justamente de ¿por qué nos tenemos que estar metiendo en tantas guerras? Sobre todo, y que felizmente yo he ido bajando año con año, me imagino desde que tú y yo tenemos memoria, no memoria, pero los últimos 20 años, 10, que es la cantidad de muertos que hay de tropas estadounidenses en territorio no estadounidense. Porque me atrevería a decir, ¿cuándo ha sido la última vez que Estados Unidos ha sido atacado dentro de su territorio? Pearl Harbor. Sin contar, evidentemente, las Torres Gemelas, que eso sí, un ataque terrorista, pero yo, un enfrentamiento bélico. Si no me equivoco, Pearl Harbor, si no alguna batallita o pelea que habrá habido entre Alaska y la zona soviética. Pero entonces, claro, una cosa es defender tu territorio, otra cosa es tener 100 años, porque Pearl Harbor también fue un chispazo en su historia de que se mete. Que fue autoinfligido. No sé hasta qué punto. ¿Lo de Pearl Harbor? No creo. O sea, dicen, hay teorías. Conspira. Para poder reventar a... Claro, para poder entrar a la guerra, para terminar de darle al pueblo estadounidense. O sea, sí, alguna vez he escuchado eso. O sea, había oído. Todo puede ser. No lo defiendo. Como estábamos hablando del atentado de Claro, de que Trump es importantísimo. It's America. Todo puede ser posible. Claro. Todo puede ser posible. Alguna vez también escuché de típica, el meme 9/11 Inside Job. Que claro. Dice, claro, 9/11 Inside Job. Luego me puse a averiguar de por qué dos torres tan grandes se desploman. Era por o sea, su construcción y todo. La misma teoría de conspiración de las Torres Gemelas también aplica para Pearl Harbor, ¿no? Sí. No he investigado el tema a fondo, pero digamos que efectivamente pues son cuestiones bien delicadas. Y de las más trágicas. Que no son para nada imposibles. Claro, pero volviendo a ello, justamente es cómo defendemos lo nuestro frente a lo que queremos conseguir, porque ya sea en el Kosovo, ya sea en Irak, ya sea en Afganistán, ya sea en Corea y en los territorios eslavos, o sea, Estados Unidos se ha metido a querer solucionar las cosas en función de poder sacar lo que tiene. En el momento creo yo que se dio cuenta que estaba sacando menos de lo que estaba dando, es que comenzaron los grandes problemas, vamos a llamarle, del siglo XXI, de finales del siglo XX, en esos aspectos, ¿no? De qué hace Estados Unidos en el exterior.
Obama entra, gana el Nobel de la Paz diciendo y aduciendo que va a quitar a las tropas y que va a retirar las tropas, cosas que no hace. Creo yo que Trump sigue en este aspecto. Creo, o sea, lo de Ucrania ya está y parece que es un hecho. Que es un hecho. Y por eso Putin también seguramente ha celebrado la victoria de Trump, ¿no? Sí. Porque también hay que ver quiénes están esperando que Estados Unidos dé el paso en falso para irse con todo. Sí, porque la guerra de Ucrania es una tragedia que ha podido ser evitada y también ha sido hasta cierto punto promovida por políticas belicistas por parte de la OTAN, que está dominada por Estados Unidos, que han sido bastante imprudentes y que o sea, no estoy diciendo que Rusia sea inocente de todo, también cometió actos ilegales al invadir Ucrania en el 2022, pero también es cierto que hubo una enorme cantidad de acciones previas por parte de la OTAN que, digamos, promovieron a que Putin se viera hasta cierto punto obligado a tomar una acción como la que finalmente tomó. O sea, Putin, en tanto soberanista que es y en tanto defensor de los intereses de su país, no puede permitir que la OTAN esté tan cerca de su territorio con una base militar que tenga misiles apuntando a Moscú. O sea, simplemente no puede. Exacto. No puede. Y además había habido otros problemas también. Había habido un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos en 2013 dentro de Ucrania. Luego hubo unos acuerdos de Minsk que se habían tomado y que no fueron respetados por Ucrania en ningún momento, y que también eso hizo que finalmente Putin tomara las lamentables decisiones que tomó igualmente, porque está provocando una enorme cantidad de muertes y un saldo humano terrible, ¿no? Sí, y aparte una regresión o sea, toda esta identidad de los países eslavos post-soviéticos que están saliendo los suyos. O sea, Ucrania ahorita está bien. Pero a mí lo que me parece muy importante es que, o sea, sí se tiene que hacer un esfuerzo por tener una visión lo menos reduccionista posible de conflictos como este, porque yo sí veo a mucha gente que simplemente se esfuerza ya deliberadamente en ver a Putin literalmente como el diablo, te van a decir, y simplemente es malo. ¿Por qué? Porque es todos los istas, ¿no? Es machista, racista, y es mucho más complejo, discriminador. Y claro, es que porque el ser humano no tiene solamente esas dimensiones y además tiene distintas voluntades dentro de sí mismo. Puede pensar una cosa, pero puede ponerla al lado en función de otra, o puede querer algo, pero no alcanzarlo porque tiene un sesgo, vamos a llamarle de pensamiento, o un sesgo del ser, que no logra o que no le permite llegar a determinados aspectos. Claro, y además, o sea, cuando tú escuchas, por ejemplo, la entrevista que le hizo este periodista bien famoso, que le hizo la entrevista a Putin, ¿cómo se llama? Carl... Me olvidé su nombre. Sí, sé cuál es. Bueno, él hace una entrevista en donde tú ves que Putin tiene un conocimiento de historia y un conocimiento de geopolítica que dudo muchísimo que Trump pueda tener, que solo es comparable a lo que podría tener Xi Jinping, que también es un teórico, ¿no? Es un tipo que verdaderamente sabe de filosofía y que entiende, también como lo sabía Stalin, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de defender esas figuras, pero sí tener presente que, a diferencia de otros muchos mandatarios, tienen una concepción de la geopolítica y de la realpolitik muchísimo más avisorada, aguda, filuda, y que te hacen entender que, claro, están operando a partir de una serie de coordenadas que la mayoría de gente común ni siquiera percibe. Entonces, o sea, de verdad hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender cómo se juegan esos partidos de ajedrez de verdad, de la política real, para tener un juicio un poquito más acertado y no tan infantil, la verdad. Porque, o sea, es que reducir a Xi Jinping y a Putin a simplemente los malos de la historia y los enemigos es no sé. Claro, infantil. O todo aquel que no es globalista. Claro. O también por el otro lado, ¿no? Pensar que todo aquel que tenga afanes globalistas también. O de comprender a la otra persona, de buscar el bienestar, de buscar cómo puedes ayudar a la otra persona, entendiendo que si bien el mundo es de determinada forma, y ya lo hemos mencionado antes, o sea, el mundo es de una determinada forma, es frío, es jodido y es crudo. Eso no significa que tú tengas que dejar que sea así y que tú no puedas hacer determinadas cosas para que aquellas situaciones, o vamos a decir, condiciones dadas que tú has tenido puedan ser mejores para otras personas, o incluso otras personas pueden tener lo que tú no. Pues, tú estés en una posición para decirlo acá o estés en una posición abajo. Pero justamente ahí entra el gran problema
ser humano, que es poder hallar matices y encontrar el equilibrio. Porque efectivamente tanto la izquierda comete esos reduccionismos frente a Sí. Putin o frente a este tipo de mandatarios, como también la derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta cierto punto uno también tendría que intentar tener esa objetividad frente a un personaje como George Soros, ¿no? Claro. Que basa su filosofía y su accionar en un filósofo importante también, que es Karl Popper, y la sociedad abierta. Y por más que uno pueda tener disidencias y hasta cierto punto estar en desacuerdo con lo que hace, porque hay cosas, o sea, habría que también investigar exactamente qué hace Soros, hay muchas cosas que son sumamente polémicas y hasta podría decirse que son criminales, si es que son verdad. Claro. Pero de todas maneras también tiene una filosofía detrás, una visión del mundo y un proyecto político que hasta cierto punto, o sea, está dando batalla, está ganando, más allá de que ahorita claro. esté siendo juzgado. Claro, y justamente yendo también es que dentro de los contrastes de Trump y Kamala o de los demócratas y los republicanos, que en este aspecto, claro, los demócratas, vamos a llamarle el lado más globalista, entra con una mochila teórica, con una mochila de conceptos, porque está sobre todo apoyada en universidades y en distintas facultades de ciencias sociales y de ciencias humanas, que te permiten tener pues todo más cuadriculado, con tus abstracts y tus citas y todo lo demás. Trump viene a decir, I work and make money. Got fired. That's it. Claro. Que también What do you want, America? Te baja la política. Money, por supuesto, y también te demuestra una realidad. Que es justamente lo que estábamos hablando. Él va el típico gringo que come McDonald's y se empuja sus 4 cuartos de libra y su gaseosa y sus papitas, no se limpia las manos y se pone a manejar y está ahí chupando y está con la gente. Ese es Trump, nada más que Trump tiene dinero y claro, está interno y viaja en los mejores carros, todo lo demás. Pero esa es justamente la imagen del migrante gringo. Porque puede ser el irlandés, el escocés, el italoamericano, el judío, que se las hizo él misma, no se las hizo pues en el inicio de Estados Unidos, no se las hizo a finales del siglo XVIII, sino en el siglo XX, bien entrado e inicio del siglo XX, con la misma, creo que la madre o la abuela de Trump ha sido misma migrante, y claro, pues está en contra de los migrantes. No es que esté en contra de los migrantes, está en contra de determinado tipo de migrantes, que claro, no es lo mismo, tú te vas a Estados Unidos en los años 30, miras quiénes son los migrantes y vas a encontrar, pues, por ponerlo en sentido burdo, una gama de colores, vas a encontrar una gama de procedencias y unas formas de actuar que no es lo mismo a la migración post años 50. Vamos a llamarle, que cambie, que justamente no somos nosotros los migrantes del mundo anglosajón, de Europa, que hemos venido a hacer las cosas, sino mira quiénes son, los latinos, los hispanos, los que vienen de otros lados. Pero es que justamente, ¿y por qué ellos sí votan por Trump? Porque muchos de estos de la India, hispanos, latinos, no se identifican con sus otros pares, vamos a llamarlo así. Porque con los otros, y yo he conocido un montón de ellos, personas que tienen nuestra edad, como personas que tienen 80 años y que han vivido más de 70 años de migrantes en Estados Unidos, hay 2 tipos de migrantes que te van. Y me dice, esto te lo digo yo con los hispanos, pero hablaba con mis amigos los rusos. Hay 2 tipos de migrantes, me van a decir. Hablaba con mis amigos los italianos, me van a decir, hay 2 tipos de migrantes, me van a decir. Los que hacen esto y los que están en el otro lado. Creo yo que ahorita lo que ha sucedido y lo que ha sorprendido es que sin reducir a estos 2 tipos de migrantes, bueno y malo, sino porque siempre están, que no se trata de eso, porque algunos pueden ser migrantes que vinieron con un poquito más de dinero, migrantes que vinieron con nada y se vieron reducidos a tener que hacer determinadas cosas, también es posible, no entro a juzgar por ese lado. Pero lo que voy es que un lado siempre era más evidente que el otro. La comunidad hispana que tira más hacia los que vengan los más migrantes, a los más abiertos, a los más dadivosos. Dame por favor healthcare, dame por favor ayuda cuando lo necesito. Y cosa todo muy Trump bien. Y todo va a todo muy bien. Y, por cierto. Dice. O sea, es que dice. Bueno, sí, vamos a ver qué hace. Pero justamente sobre eso. Pero a lo que voy es justamente, ya para terminar, esta elección lo que ha demostrado es que ya ha cambiado totalmente eso. Escuchaba ahorita decir, ¿por qué has votado por Trump? A un salvadoreño que decía, evidentemente cosas que ahorita nosotros estamos criticando, que decía, porque quiero el capitalismo. En Estados Unidos vas a encontrar capitalismo siempre. Pero para él la imagen de Trump es justamente esa imagen por la cual veo yo desde que estoy en mi país, desde que soy niño, que viajan a tomarse una Coca-Cola en Los Ángeles y a poder trabajar y a tener algo, por más burdo que puedas, y por más
mundano que pueda sonar eso, es justamente ese nivel de vida y eso que no se alcanza en estos lares, que no se tienen en estos lares, o quienes lo tienen es un porcentaje mínimo en comparación a otro nivel de la población, otra parte de la población, mejor dicho, que comienza a generar este cambio de ahorita. Tanto así que pues ya no podemos hablar pues que todos los migrantes van a querer a alguien que los llame más bien con los brazos abiertos. Ya nos dimos cuenta que con Trump no, más bien Trump, creo yo, lo que representa es vengan, o quienes vinieron chambeen. Primero déjame ordenar mi casa un ratito antes de que te deje entrar. Y claro, comienza a decir cosas como, en primer lugar, voy a deportar a todos los ilegales. En segundo lugar, si ya eres legal, ojo que te voy a comenzar a ver, porque puede que nos hayamos equivocado un poquito. Y eso asusta, por supuesto. Y ahí Claro. con todo lo que hemos estado hablando, yo tengo varios familiares que tienen más de 20 años en Estados Unidos y que no están en situación de legalidad y que se van a ver afectados y que y son trabajadores y siguen el sentido gringo, vamos a llamarlo ahí, pero he ahí el gran problema y el gran dilema humano. Pero no olvidemos que al final Obama es quien más deportó. Exacto, también. Entonces al final también Porque Trump es ¿cómo un son las bravucón, formas? ¿no? Es que un tipo que, claro, se va a America- ganar la imagen de gran deportador, Ujú. pero más que todo por la manera en la que lo expresa, que por las cifras reales. Entonces ahí hay que también ser bien riguroso Por en eso, tratar es de que- analizar qué cosas porque también verdaderamente está haciendo Trump, ¿no? Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, Occidente y la política, lo vemos acá en Perú, o sea, ¿qué porcentaje de real tiene lo que nos dicen los políticos? O sea, acá cuando se siente un congresista, sí, muy buenas tardes, hemos venido a aperturar esta reunión, entonces, vamos a hablar, sí, mira, y esta palabra, y te ponen palabra 1, palabra 2, que ni el sujeto de acá entiende lo que está diciendo, pero te habla y te habla y te habla. Sí, hemos hablado, no podemos utilizar esas palabras acá, que hemos hablado, como lo hemos estado diciendo ahorita, es necesario y es loable y es respetable que en la política y en el habla social, es decir, en el habla público, en el discurso público, se utilicen determinadas formas, que se traten que se intente tener determinada normativa. Pero ya a la gente le aburre eso y sobre todo cuando eso no se ve reflejado con hechos, ¿qué tienes? Un programa como Trump que dice barrabasadas como grab 'em by the pussy. Entonces, o sea que es una barrabasada totalmente ofensiva, totalmente reprensible. Las cosas que dice contra los mexicanos. Las cosas que también dice son contra los mexicanos. Y por descorteses, ejemplo, por decirlo por menos, supuesto, insultantes. y él si nos viera a nosotros dos como peruanos diríamos, ya, probablemente, todo ello, ya, yo puedo entender su forma de ser, pero la idea está en entender por qué Estados Unidos ha elegido una persona como él sin verlo como un villano y sin entender, ay, Estados Unidos todos son unos brutos, todos son unos capitalistas, o todas las... Hablemos de Estas cosas comentarios, claro. económicas, así concretas que ha hecho Trump. Ya. Bajar tipos de interés, pero sin reducir el gasto público, ¿no? Que eso que, por ejemplo, hay un economista español que se llama Rayo, que es liberal, o sea, minarquista, que claro, explica que hay una serie de contradicciones con bajar el interés. O sea, además, si se hace artificialmente, eso puede producir inflación. Y además, Trump dejó ya en 2020, o sea, antes de que empiece la pandemia, había aumentado la deuda pública de Estados Unidos en 4 billones. Luego Biden la profundiza más, porque Biden, siendo demócrata, no cambia los cambios estructurales que había hecho Trump en la economía, ni los Trump Economics. No los cambia en absoluto. Lo cual da a entender también que detrás de esta diferencia superficial entre los republicanos y los demócratas, en verdad hay algo que funciona en Estados Unidos que podría además el Deep State o en todo caso una unificación de una aristocracia política que verdaderamente logra comandar el país y le da unidad Y que de no va a mando, cambiar. ¿no? Y que no va a cambiar. Luego también a Trump y a su vicepresidente le interesa depreciar el dólar y también está aplicando políticas proteccionistas como por ejemplo los altos aranceles que están llegando a 60% en el caso de China y que Biden al 100% en batería, en todo lo que te da productos de baterías. Claro, bueno, esas son sus amenazas, ¿no? Pero en todo caso, estas políticas proteccionistas igual hay que verlas en su verdadera profundidad. No es que está aplicando una medida proteccionista Biden ya le metió, a gran escala. O sea, eso es bien importante de entender. Trump en ese sentido es un pragmático. Entonces, está dispuesto a no seguir, digamos, una receta
anarcocapitalista como la que podría defender Milei, si es que eso le conviene a los intereses de la industria norteamericana o de la potencia norteamericana que él considera que Estados Unidos debe tener. En ese sentido es un pragmático. No está aplicando medidas proteccionistas que sean completas, como sí lo hizo, por ejemplo, al inicio de la historia de Estados Unidos, Alexander Hamilton, bajo el gobierno de Washington. Que eso también es clave de entender. Estados Unidos forma su industria bajo políticas muy proteccionistas. Historia, por supuesto. Y de hecho, la guerra porque civil si no, entre Lincoln y el sur, entre el norte proteccionista y el sur librecambista, que quería hacer libre cambio con Inglaterra, se debió principalmente no al tema de los esclavos. O sea, esa no era esa más bien es la romantización de las razones por las cuales Lincoln luchó. O sea, exacto. En realidad las razones principales fueron porque el norte era proteccionista y se mantenía proteccionista desde las medidas de Hamilton y quería proteger la industria norteamericana, mientras que a los algodoneros del sur les convenía más hacer política de libre cambio con Inglaterra. Y extractivista, porque el boom industrial de Estados Unidos no se logra sino hasta después de la guerra de secesión. Y precisamente porque gana el norte y se mantiene proteccionista hasta más o menos el siglo XX, y sobre todo cuando la llegada de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es que Estados Unidos logra construir su base industrial, que es lo que le da el poder para luego entrar a la Segunda Guerra Mundial y promover el libre cambio. Y si te das cuenta, lo explica Marcelo Gullo. Si te das cuenta, es como una fórmula humana. Porque hasta, mira, tú has citado ahora bueno, has hablado del Imperio Romano haciendo una unión metafórica entre Estados Unidos y Roma. Pero justamente lo que se demuestra a lo largo de la historia es que para que una sociedad, una nación, un estado, una potencia pueda llegar a serlo, primero tiene que encontrar un momento en el cual se va a cerrar y va a comenzar a arreglarse entre sí misma. Pachacútec en Cusco, o podríamos llamar, o sea, primero, bueno, Pachacútec termina de potenciar aquello, pero primero necesitamos formarnos bien nosotros y manejarnos bien y entender bien qué es lo que vamos a hacer y relacionarnos con los chancas, con los que están acá al costadito nuestro. Roma. Necesitamos comenzar a relacionarlos con los que están acá. En primer lugar con los etruscos, vamos a ver con los distintos de las polis griegas, vamos a ver con los reinos diádocos, con los diádocos, la tilde se me va. Ver cómo es que nosotros podemos hacer para luego poder potenciarnos, y luego de esa potencia el mundo es cíclico y no te vas a quedar ahí. O sea, no, hasta en Star Wars el Imperio Galáctico dura muy poco. O sea, no te vas a poder quedar ahí. Vas a volver. Lo que está sucediendo con Estados Unidos es justamente Plan Marshall se convierte en el estado hegemónico. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos con las formas y lo que promueve? Porque más allá de lo que haya hecho Estados Unidos siempre va a ser freedom. Let's help each other, vamos a ayudar a los demás, vamos a darle la tecnología, vamos a llevar Coca-Cola y un celular hasta el último rincón del planeta. ¿Para qué? Para que todos lo puedan disfrutar. Esa es la imagen que te ha vendido. ¿Eso qué conlleva? A que evidentemente otras naciones quieran salir. Evidentemente, si yo ya puse mi bota sobre la Unión Europea y he puesto mi bota sobre el norte del planeta, pero por ahí con los años comienzan a salir, creo que le gané a la Unión Soviética y ¡pum!, comienza a salir Rusia con el poder que tiene. Tienes aún como esta amenaza que no la puedes medir bien, como para mí Corea del Norte, porque podría ser un gatito. Con quien Trump ha logrado también una pacificación. Podría ser Corea del Norte podría ser un gatito, como no era nada, como podría ser un real león. Tiene por el otro lado la gran amenaza de Estados Unidos, que ha hecho exactamente lo que hizo Estados Unidos en sus propios términos, que es, me cierro. Y te estoy hablando de un proceso de China de 70 años. De China. Claro. Ahorita Estados Unidos. No, claro, o sea... La gran amenaza de China. No, la gran amenaza de Estados Unidos, China. Ahorita. Claro. ¿Amenaza en qué sentido? En que ellos sean la nueva hegemonía. ¿Cómo están haciendo, o que ellos sean la nueva potencia hegemónica? Que justamente han tenido un proceso de unos 80 años, previo, Mao, de comenzar a ver cómo nosotros nos podemos juntar, de cerrarse. ¿Cuánto tiempo China se ha cerrado? Y luego un plan del finales de los 80s, 90s, de comenzar a abrirse, y lento, pausado, tanto así que Estados Unidos hoy se ve frente a eso y dice, yo no puedo seguir teniendo, me pongo a pensar personifico Estados Unidos y me pongo a pensar en su lugar.
Es como, ok, no puedo seguir yo con esta política de dar, recibir, dar, porque antes yo lo controlaba por distintos aspectos, ahora ya no lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver a cerrarme. Claro. Y es lo que está haciendo Trump y para mí me parece que es una de las cosas que más ha sabido identificar, quizá no de manera consciente como estamos desmenuzando ahorita, pero sí desde el hecho de, es alguien que quiere primero arreglar la casa, porque la casa la vemos desordenada, te voy a decir, o sea, la casa la vemos sumamente desordenada. Hay alguien que quiere ordenar la casa para luego ver cómo es que nos vamos a poder codear con estas nuevas amenazas que están afuera. ¿No? Porque si no, y me parece un gran ejemplo lo que has puesto ahorita al inicio con el Imperio Romano, porque claro, si no va a venir alguien que, como creo que era Odoraco o Odorico, que derroca, vamos a llamarlo así, o quita al último emperador y en vez de él ponerse como emperador se declara rey de los italianos. Es decir, a lo más chiquito. Claro. Tanto sí que hay estadounidenses que incluso pueden estar diciendo, bueno, si antes éramos de determinada forma, ¿por qué ahora no podemos tener mayores independencias? ¿Por qué no podemos tener mayores cosas? Y claro, te lo está diciendo incluso Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué son los Estados Unidos? ¿Cuántos estados? ¿Los 50 o 51 si es que consideramos a Puerto Rico? ¿Cuántos estados eran hace 40 años? Hace 50. También es como que voy tomando hasta que ya no puedo y necesito retirarme. Evidentemente, nosotros lo vemos en nuestros seres humanos, pobres simios, en nuestro span de vida, 60, 70, 80 años. Es lo que dura todo un proceso para llegar a un lugar y caer. Sí, pues eso es un ciclo, es como es un ciclo. Así como el cuerpo envejece, también los imperios envejecen. Es un ciclo, nada más que es tan fácil y creo que hay que hacerme a culpa como sociedad moderna, es tan fácil juzgar el pasado. O sea, es tan fácil ponerse la mochila de la moralidad moderna y juzgar y considerar que todos en el pasado han sido unos malditos, unos desgraciados, unos brutos. Además hay una interdependencia, ¿eh? Hay en Guerra y Paz, Tolstoy, cuando explica la invasión napoleónica a Rusia, la explica en términos de que, claro, detrás de la invasión napoleónica hay una enorme cantidad de hechos políticos, sociológicos, que hacen que hasta cierto punto el enfrentamiento entre Rusia y Napoleón sea en cierta medida inevitable, ¿no? Pero bueno, quería aclarar un par de cositas. Me equivoqué de nombre. En realidad, esta teoría sobre el Imperio Romano es de Edward Luttwak. Y la escuché también de un debate que tenía Armesía con unos politólogos muy importantes. Bueno, yo creo que es hora de ir cerrando este tema tan interesante de Donald Trump, que bueno, ha ganado, nos guste o no, efectivamente es un personaje muy polémico. Yo reitero que, claro, no es un personaje que me agrade, ni mucho menos, pero haciendo el intento por tratar de analizarlo de la manera más rigurosa, sí es cierto que hay algunas medidas políticas que ha tomado, sobre todo, creo yo, por ejemplo, la pacificación de Ucrania, que parece que es algo que es inminente, que hasta cierto punto es celebrable, ¿no? O sea, y así como eso, hay otras cosas que tienen que ver con las medidas económicas que ha tomado, con las medidas geopolíticas que se está tomando y con su mirada soberanista frente a Estados Unidos, que hacen que sea comprensible por qué una gran parte del electorado haya migrado de los demócratas a los republicanos, ¿no? Claro. Y ahí el gran reto está en, creo yo, y justamente apuntando hacia lo que le falta a Trump, vamos a decirlo, o lo que demandan de él, que es justamente que sus discursos de odio, vamos a llamarlo, porque creo que sí entran a tallar dentro de ese aspecto, que su discurso de odio, claro, que su discurso de odio puede hacer de su parte, ¿no? Ya sea repensado y todo lo demás, porque claro, en última instancia va a ir en contra de lo que quiere construir. Bueno, porque es innegable que Estados Unidos es un país de migrantes y claro, hay dos tipos de migrantes, un migrante que hace esto, un migrante que hace el otro, pero al final, cuando tú hablas de los migrantes, estás atacando a los dos o estás envolviendo a los dos en el mismo saco. Por más que luego tú quieras hacer las separaciones, está cayendo sobre ellos. Sobre todo porque al final la persona de pie, la que está caminando, el gringo que está caminando, e identifica a aquel que está pasando, aquel que está trabajando, aquella que está haciendo algo, va a tener una visión. Entonces, mientras ese aspecto vaya hacia vamos a llamarle hacia el afán humanista de la comprensión, del entender al prójimo y de juntos crecer, yo creo que se va a poder ir por buen lugar. Y si como peruanos estamos pensando ¿cómo nos va a afectar? Que nos va a afectar y quizá no para positivo en nuestro camino, es como,
ponte a pensar, ¿por qué Estados Unidos tendría que esperar que Perú haga algo que le beneficie a ellos? Hay que ponernos en la posición y hay que ponernos a preguntar qué carajo estamos haciendo nosotros para no tener que estar dependiendo tanto de Estados Unidos. Esa es la cuestión, porque dicen, no, va a afectar al Perú, va a afectar, hagan lo que hagan, nos va a afectar, seguimos estando detrás. Ya pasó, tenemos que decidir qué hacer al respecto. Y frente a ello, porque hemos estado hablando justamente de Trump y más allá tanto de las medidas económicas, lo práctico que va a ser, lo pragmático que va a ser, pero también en la imagen, el ser, en cómo se presenta y que quizá por eso es que lo han estado apoyando también muchos de los votantes. Frente a ese aspecto, no tanto en las medidas económicas, porque creo que es más fácil de responder acá. Sí, más triste, pero más fácil de responder. ¿Quién sería el Trump peruano para ti, bajo ese aspecto? Porky, de todas maneras. Porky. Sí, me parece que es una persona que va a abogar por una política más neoliberal, un tanto conservadora y con unas formas sumamente desagradables. O sea, cumple con los 3 ítems que a mi gusto describen al personaje de Trump. No sé, para ti, ¿quién? Es que yo estaba pensando, justamente dije, quitando absolutamente todo el aspecto económico, sino más bien yéndome hacia lo burdo, pero también hacia el nivel de identificación que puede tener este nivel de burdidad o de burdez frente al grueso de la población, de Trump frente al grueso de la población de Estados Unidos y frente a Porky al grueso de la población peruana. Y yo me pongo a pensar, Porky no tiene casi nada de nivel de representatividad al grueso de la población peruana. Pero nuevamente, si me pongo, no sé, si le quito... Pero es que digo, claro, si se va a distintos lugares del Perú, vamos a llamarla la Amazonía o en los Andes, sí, a ese nivel de identificación, porque claro, al empresariado limeño, al empresariado costeño, el empresariado mercantilista peruano, evidentemente se va a juntar con él, venga de donde venga, pero yo hablo del grueso de la población en cuanto a las formas, lo que dice y lo conchudo que puede ser al decir cosas que son políticamente recontra incorrectas y cosas que van en contra incluso de lo que debiera ser, yo diría Antauro. Sin quitar, quitando absolutamente todo el lado económico, que es totalmente lo contrario. Pero yo digo, alguien que venga y te dice, no, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y aquello. Y fuera acá. ¿Eso funciona? Puede ser, no, fuera de acá. Yo creo que Antauro no ha logrado hacer millones, no ha logrado como claro, tener es que una empresa sí, como eso, ¿no? Porque sí, pero mira, incluso desde ese aspecto es que es para hablarlo, yo te diría, pero Antauro te podría decir, frente a otro aspecto, que no tiene que entrar acá lo económico, sino entre su ser, te podría decir, bueno, pero yo he estado en la cárcel, porque lo que yo he estado más de 20 años en la cárcel por lo que he creído y sigo con esto. Yo lo digo sobre todo por más allá de lo que vaya a funcionar en el Perú, no, sino cómo te presentas. El hecho de cómo te presentas y frente a todos estos cúmulo de eses que tenemos que se ponen a hablar y a decir con su ternito, con su vestidito. Tienes a alguien que totalmente va fumando un troncho y todo lo demás. Para mí entra a tallar dentro de esos aspectos. En lo económico totalmente distinto, pero entre el hecho del ser burdo, que se identifica con la gran mayoría del ser peruano, que Antauro no es, Antauro es limeño, y sale de clase mediera, claro, de una clase media, perdón. Si bien él es limeño, pero su familia es, si mal no recuerdo, ayacuchana, o de Huancayo, no me equivoco, pero es de provincia, pero es acomodada. A lo que voy es no parte del mundo indígena, del mundo rural, pero sí me atrevería a decir que él tiene muchísimo más de clase alta. Pero sí me atrevería a decir que él tiene muchísimo más representatividad con las poblaciones indígenas que lo que puede tener Porky, porque claro, nuevamente para nosotros el Trump vendría a ser Porky, pero porque estamos agarrando a Trump desde su aspecto de imagen y su filosofía o su filosofía pragmática. Lo triste es que ninguno es estimulante. No. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. That was America. Nos vemos. Nos vemos.